Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros Manolo González Moscote, analista político internacional, por supuesto, en nuestros programas. Un asiduo, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Y Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de FAYU, también un asiduo a este programa. Gracias, Eric, por acompañarnos. Muchas gracias, Mariana. Voy a comenzar, si te parece, contigo, Eric, porque el tema de que Putin empuje a los separatistas prorrusos a ese referéndum, tenía esa lectura que yo he comentado de poder en un momento dado justificar la fuerza, pero quizá también es una forma de querer acabar antes con este conflicto que ya le tiene hasta arriba. Bueno, creo que hay varias razones por las cuales estamos viendo estos movimientos a raíz de esta contraofensiva ucraniana. Primero, yo creo que esto tiene un gran elemento de enfocar a la audiencia doméstica en Rusia, donde puede... primero, aparte de que ahora la narrativa en los últimos días, inclusive dentro de Rusia, es como Rusia ha perdido territorio, que esto está más anivelado, que hay zonas ucranianas donde con estos, entre comillas, referéndums, va a tratar de transmitir que hay ucranianos que quieren anexarse o ser parte de Rusia y también que Rusia controla estas partes. Eso creo que es una para. La otra es que si va a movilizar más tropas que necesita, tiene que decir que la guerra se amplía mucho más que el Donbass, que fue lo que ha sido la línea oficial del Kremlin, y añadiendo esto de la zona de Gerson, donde hay peleas muy fuertes en este momento, al igual que en Zaporizhia, donde está la planta nuclear más importante, más grande de Europa, hace que esto que pueda cambiar inclusive las palabras que usa, y quién sabe llamar hasta esto una guerra, pero sin duda justificar por qué, que son algunas de las preguntas que se hacen inclusive en los blogs rusos, por qué estas peleas no solo están ocurriendo en el Donbass, sino están ocurriendo por todas partes de Ucrania. Y creo que también hay un elemento de cambiar la narrativa. Llevamos una semana hablando, inclusive uno más, en todo tipo de programas, de cuánto los ucranianos han tomado la contraofensiva. Y eso en el noreste del país, en la zona de Kharkiv, etc. Y yo creo que ahora, cambiando esta parte del referéndum, ayuda. Y por último, esto también empieza a tratar de forjar un poco lo que Rusia quiere, empezar a consolidar algunos de los terrenos que han tomado desde el principio de la invasión y tratar de cierta manera también solidificar no solo su defensa militar, pero tratar de seguir lo que están tratando de rusificar más estas zonas, que hoy en día está eso en cuestión en muchas de las partes que estamos refiriendo. Ahora, aquí hay una situación de trasfondo, Manolo, que no deja de ser preocupante. A ver, por un lado yo estaba diciendo que el tema de las deserciones en el ejército está pasando factura. Está tratando de buscar soldados en las cárceles, en los centros de acogida de desamparados, de homeless. Está tratando de acelerar el proceso de la ciudadanía para aquellos que quieran combatir por Rusia. Se les daría inmediatamente un pasaporte y una ciudadanía, pero eso no ha hecho que la bolsa de Moscú en el día de hoy cayera 7 puntos, que las principales industrias rusas cayeran incluso más, entre un 10 y un 15%, y que en el mensaje a la nación que ha tenido Putin, las primeras referencias es que no existe todavía un plan concreto. Aquí lo más complicado que tiene Putin es lo que está pasando allí en el Donbass. Él tiene una prisa increíble. Primero, los problemas acuciantes económicos que en este momento le están agobiando. Tú ves la televisión y todo está perfecto, allí no pasa nada, todo está andando muy bien en Rusia. Muy bien, todo está perfecto, según la televisión estatal, según los indicadores y la gente con la que yo converso permanentemente en Moscú, los amigos de San Petersburgo, de Saransk, en fin, de cualquier parte, me dicen lo mismo. No, esto está complicado. Los precios son el doble, el triple de lo que teníamos antes de la guerra. Están haciendo mella las sanciones. Entonces, tienes a un Putin desesperado por acabar la guerra, se lo acaba de decir Erdogan. Erdogan lo acaba de confesar, que Putin quiere acabar la guerra porque, como tú lo dices, lo tiene arriba esta guerra. ¿Por qué quiere esto del referendo? Muy sencillo, porque Putin sabe que una vez aprobado el referendo, igual como lo hizo en Crimea, va a exigir que ya es territorio ruso aprobado por los mismos residentes. Los residentes van a una figurita muy bonita, muy simpática en Naciones Unidas que se llama la autodeterminación de los pueblos, y nadie puede hacer absolutamente nada. Zelensky tiene que irse de allí. Zelensky no tiene nada que hacer. ¿Hasta qué punto son claras y son transparentes esas elecciones?
Bueno, las de Crimea pasaron Ajá. y nadie las creyó, Ajá, nadie ajá. confió en ella, y en estas igual, ¿no? Porque es un referendo amañado por la forma como se votó, por la forma como Putin dirige absolutamente todas las cosas, de la forma como se le presiona, se le coacciona a la gente. Ha habido muchísima coacción a los mismos rusos pro-Ucrania que están en el Donbass para que voten a favor de la anexión a Rusia. Ha habido una presión increíble, ¿verdad? Si no se Por eso las suicidan. torturas, todos estos pueblos que tú ves liberados, por eso las torturas, porque esta gente no ha querido ser rusa, ni ayudar a los rusos, ni mucho menos, por eso las torturan y por eso los matan. Por eso encontraron, les decíamos la semana pasada, incluso lo mostramos, las imágenes, los centros de tortura que se encontraron en esas ciudades, además de las fosas, jaulas esas. las fosas, las famosas fosas comunes, y algunos de los supervivientes contaban que eran situaciones, pero sacadas de una película absolutamente de terror. Y mucho más si nos ponemos a pensar qué clase de soldados y cuál es el código de guerra que tienen estos individuos que está sacando el propio Putin de las cárceles y de las calles. Bueno, mírate tú, la ley que quiere sacar la Duma, que ha propuesto y que obviamente va a ser aprobada, una de las cosas habla de saqueos, de crímenes que no debe cometer el soldado, de que se le va a castigar si se entrega al enemigo. Todo esto es justo lo que está pasando. Cuando yo veo la ley hoy, digo, pero si esto es lo que está pasando allí, lo que quieren atajar, que no vaya a haber deserción, en fin, son 5 o 6 puntos. Hasta 10 años era una deserción, una cosa así. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Jack Sullivan, el asesor de la Casa Blanca, sobre lo que está ocurriendo. Como hemos estado advirtiendo durante meses, Rusia parece estar procediendo con planes para celebrar referendos falsos en áreas de Ucrania bajo su control e incluso en áreas que actualmente no están bajo su control, en violación directa de la soberanía de Ucrania. Rusia se está apresurando para celebrar estos referendos en respuesta a las victorias de Ucrania en el campo de batalla, así como para prepararse para posibles medidas de movilización. Sabemos que serán manipulados y que Rusia los utilizará como base para anexionarse esos territorios ahora o en el futuro. Permítame ser claro, si esto sucede, Estados Unidos nunca reconocerá las reivindicaciones de Rusia sobre cualquier parte adicional de Ucrania. Rechazamos las acciones de Rusia de manera inequívoca y continuaremos trabajando con nuestros aliados y socios para imponerle costos a Rusia y proporcionar un apoyo histórico a Ucrania. Eric, eso está claro. O sea, Rusia dice que son territorios que va a anexionar porque lo quieren, pero no hay obviamente un referéndum o una línea clara de que eso se vaya a respetar. Y ya la OTAN, al igual que ha hecho Sullivan por parte de Estados Unidos, han dicho que no van a aceptar bajo ningún concepto esa anexión a Rusia basada en estos referéndums que no pueden saber efectivamente cuán dignos y cuán transparentes son. ¿Cuál es tu reacción al respecto? Mira, Rusia sin duda quiere que estos referéndums, que son obviamente no son legítimos como el de Crimea, pasen por el mismo proceso. Pero aquí hay una gran diferencia. En el 2014, Ucrania no tenía con qué pelear con Rusia, mucho menos estaba un ejército totalmente debilitado, defraudado, lleno de corrupción. Hoy es un ejército que no solo está armado y apoyado por el occidente, pero están peleando, por lo cual estas zonas no van simplemente a poder hacer un referéndum y espera bastantes explosiones el día del referéndum internamente en estos lugares, pero también que va a continuar la guerra igual, declaren o no referéndum, esto no va a ser el mismo proceso de Crimea. Quieren que sea así, pero sin duda, especialmente en la zona de Jersón y Zaporilla, donde realmente hay combates muy fuertes andando ahora. También en la zona del Donbass, también, pero hay diferentes. Está la parte del Donbass que ellos tenían, que ellos tomaron en la invasión del 2014, que ahí tienen un control más firme, ¿no? Porque han aguantado esa zona que es como un tercio más o menos, ¿no? Entre de Luhansk y Donetsk, y la que han tomado ahora. Creo que esto no le va a funcionar de la misma manera para nada, porque en el 2014 Ucrania no estaba en la posición de poder seguir combatiendo por la ayuda del occidente. Pero la otra cosa, Mariano, creo que es importante acá. Hablamos de movilización, de que Rusia necesita más tropas, eso sin duda. Pero Putin ha tenido mucho cuidado a no mandar moscovitas o gente de San Petersburgo. Claro, no es tonto. Cuando llegan las bolsas negras no es tonto para saber a quién manda. No es lo mismo mandar personas de Siberia, personas del Ural, personas del este del país, personas que no han viajado nunca a Ucrania, también, o personas que vienen de pueblos pobres,
que mandar gente de Moscú, Ryazan, San Petersburg, otros lugares donde está la base fuerte. Y yo creo que llevan un par de meses o más tratando de ver cuál es esa sensación de si pasa esto, cómo se reaccionaría, pero están tomando un cálculo de riesgo. Necesitan más tropas, eso no cabe duda, y necesitan tropas y personas mejor preparadas, no simplemente mandar personas de carne de cañón como estaban enviando, porque sí, la idea es desgastar a Ucrania y desgastar al occidente, pero creo que ahora está tomando este tipo de cálculo entre ese riesgo de enviar y de no enviar, y que los ucranianos puedan tener más éxito en el campo de batalla. Miren ustedes, yo siempre tengo un sinsabor con estas organizaciones que aglutinan países y que es como focos de buenas voluntades, pero una hipocresía del tamaño del mundo. A ver, mientras Rusia siga formando parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, uno pensaría que poco puede pasar realmente, porque si se han violado los derechos humanos, se han violado los códigos de la guerra, se han cometido esas imprudencias contra los civiles, pues lo más normal sería una sanción, o que alguien que impusiera su voz en esa Organización de Naciones Unidas. No, créanme, todo es bonito, vamos a instar a que Rusia y Ucrania hagan la paz, pero aquí, ¿cómo es? Dios permita la gloria. Sí, el problema es eso, ¿no? El derecho de veto que tiene Rusia en el Consejo de Seguridad Permanente, y eso es uno de los grandes problemas que obstaculiza absolutamente todo, o China, su aliado. Hay algo bien importante. Zelensky está avanzando muy bien como está avanzando. La pregunta que te hago a ti, que se le dejo en el aire a todos los televidentes, es muy simple. Ok, Zelensky se apresura ante este referéndum, logra sacar a los rusos de Donetsk y Lugansk. ¿Qué va a pasar con los rusos étnicos que están anclados allí hace 80, 100 años? ¿Qué va a pasar con esos rusos que no quieren ser ucranianos y viven en territorio ucraniano? ¿Qué va a hacer Zelensky? ¿Qué puede hacer Zelensky? Ese es un gran problema que tiene Zelensky. Yo imagino que pasará como los catalanes que son nacionalistas o los vascos que son nacionalistas y que no quieren vivir en España. Mientras España sea una nación y tenga una constitución, tendrán lo mismo, una autonomía. O sea que volvemos al principio de la guerra. Pedir una autonomía para ellos es justamente lo que se quería antes de la guerra. El problema que hay en estos sitios es que tú no puedes decir que en estos lugares haya un 80 o un 90% de personas que quieran ser prorrusas. Igual que hay gente que quiere ser prorrusa, hay gente que quiere ser proucraniana. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Dividir entre los que son proucranianos y los que son prorrusos? No, señor. Si usted vive en un territorio que es ruso, es ucraniano, se tendrá que aguantar, sorry. Ese es el problema. ¿Qué sucede? Exactamente, tú has puesto el ejemplo de España. Si nos vamos a España, dice un momentico, ¿por qué no le damos a la autonomía a los vascos? No, dice un momentico, no, porque España tú no la puedes dividir. Aquí pasa lo mismo. A Ucrania tú no la puedes dividir, no le puedes quitar ese territorio, pero tampoco puedes incidir sobre esa vida. Acuérdate que antes de la guerra y antes de toda esa historia, hace, no sé, 10, 20, 30 años, esta parte siempre fue abandonada por el gobierno central ucraniano. Lo que pasa es que era una Ucrania diferente, era una Ucrania llena de corrupción, que no es que ahora no exista, pero quizá porque están destinados al tema de la guerra, la cuestión ha cambiado un poco. Vamos a pasar a Eric, porque Eric, desde el punto de vista, obviamente, del estudio, quizá nos pueda apoyar un poco más. ¿Qué pasaría en ese supuesto que ha puesto sobre la mesa Manolo? Bueno, el punto de Manolo es fundamental y sin duda ha habido fracturas históricas, ¿no? Entre zonas del este de Ucrania y zonas del occidente. Ha sido su gran conflicto interno por mucho tiempo. Pero la ironía de esto es que la mayoría de los muertos ucranianos en esta guerra, la mayoría de las zonas destrozadas en esta guerra, son pobladas por ucranianos étnicamente rusos. Y son inclusive muchos nacidos en Rusia que han muerto. Porque si te ven a ver las ciudades destrozadas en la zona de Kharkiv, en la zona del Donbass, inclusive, por ejemplo, Mariupol, si estamos hablando de Zaporilla, de Mykolaiv, la mayoría de la gente son étnicamente rusas. Hablan ruso principalmente. Son estas zonas que Ucrania, como decía Manolo correctamente, sería una gran incógnita, pero también sería una gran incógnita cómo ver ahora, después que estas personas que eran pro-rusas principalmente, no quiere decir pro-Kremlin, tengamos esto bien claro. Hay una diferencia entre pro-Kremlin y pro-Rusia, y creo que eso fue un fallo del Kremlin originalmente. ¿Cómo es su percepción hoy en día? No es que amen a Kiev como era antes, pero sin duda su percepción de una pro-Rusia es muy diferente, porque son sus familias las que han muerto, son sus ciudades las que están destrozadas. Estas ciudades, la gran
las grandes, todas las importantes, la mayoría de la gente es étnicamente rusa. Y creo que eso ha cambiado la percepción. Son zonas que conozco, pero muy bien, y que antes votaban por candidatos prorrusos que querían esta autonomía, como dice Manolo, totalmente. Sería una gran incógnita si Ucrania lograra eso, que eso todavía estamos muy lejos de eso. ¿Bien? Pero a la misma vez, hoy la percepción hacia Rusia y hacia el Kremlin es totalmente diferente. No, yo creo que todo esto se va a mantener mientras que Occidente siga todavía apoyando a Ucrania. Esto va para largo y las percepciones van a seguir cambiando de un día para otro. Mírate esto, Zelensky ayer se le está planteando la paz a Zelensky y Zelensky dijo que no, otra vez lo volvió a plantear, dijo hasta que no salga el último soldado de territorio ucraniano no hay paz. Mientras que Putin parece que le ha mandado mensajes ya con Erdogan, vamos a hacer la paz, vamos a encontrarnos. Dijo, yo no me voy a encontrar con Putin. ¿Por qué? Porque sabe que hay armas de Occidente, hay dinero de Occidente que no ha parado, que sigue metiéndosele al conflicto. Pero, ojo, el secretario general de la ONU hoy, en la apertura de la sesión, dijo clarísimo, se vienen momentos difíciles para Europa sociales. Gracias a esto del encarecimiento de la vida, la gente va a comenzar unos movimientos, alzamiento social allí en Europa, y lo advirtió hoy el secretario general de la ONU, y a esto hay que ponerle atención. Y cuando estos movimientos se comiencen a presentar, dices tú un momentico, hay que disminuir el dinero, hay que presionar a Zelensky para que haya un arreglo. Pero esto ha ido cambiando, porque la presidenta de la Unión Europea dijo lo mismo hace escasas semanas, exactamente, y comentó básicamente, llega el invierno, va a ser un momento difícil, hay muchos países que ya están sufriendo problemas sociales de abastecimiento, de encarecimiento de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo se va a poder seguir ayudando a Ucrania? Sin embargo, la OTAN y la Unión Europea respondieron a la misma pregunta. Siempre y cuando Zelensky quiera mantener las fronteras como estaban, la OTAN le va a seguir apoyando. O sea que eso es contundente. Yo creo que no se le ha escapado a Putin. Ahora, Putin lo tiene absolutamente claro. Esto de la conversación con Xi Jinping, ojo, sí, claro, en Samarcanda. La conversación que ha tenido con el señor Erdogan ha sido clave de que Putin de alguna manera le mandó un mensaje a Zelensky diciendo, ¿sabe qué? Bajemos el voltaje a esto. Bueno, en este tiempo final, Eric, ¿cuáles serían tus pensamientos? Mira, la apuesta de Putin es alargar esto a que lleguen las lluvias de noviembre, donde no se puede mover el ejército tan fácil, el invierno, para que Europa a lo mejor, que hay fracturas entre Europa y el apoyo del Occidente. Pero a la misma vez, Ucrania no va a negociar entregar territorios como Zaporilla, Jersón, etcétera, porque ya entregó en el 2014 y vino otra invasión. Así que aquí estamos para un conflicto largo. Y yo creo que seguiremos en un conflicto largo, porque si Rusia no retrocede a algunos lugares y Ucrania tampoco se rinde, aquí vamos a un conflicto largo y es un conflicto a ver quién cede primero, el Occidente o estos problemas que está teniendo. Estoy de acuerdo contigo y además ahora se une que Polonia ya ha dicho que no son solamente las sanciones, sino que no permite en su territorio ningún ciudadano ruso. Y eso, ojo, también es importante. En toda la Unión Europea se restringe. Mira, algo bien importante, Alla Borisovna Pugacheva, te lo digo en 30 segundos, una primadona que ha vendido más de 300 millones de discos. Búscame un artista que venda 300 millones de discos. Esta mujer es queridísima, 73 años, del pop ruso soviético. Esta mujer ha levantado una voz de protesta y esta mujer es autoridad en ese país. Y esto puede convocar a mucha gente en contra de Putin. En el Kremlin están temblando por las palabras de esta señora. Yo me imagino que aparecerá suicidada mañana o pasado, o no sé si a estas horas ha tenido la suerte de seguir con nosotros o ya le ha acompañado al mundo de los difuntos. Y finalmente, más del 70% de los oligarcas no están con Putin, los que acompañaron a Putin desde el principio de esta aventura guerrera. Y han ido cayendo, ya van 12. Acuérdense que se caen de los hospitales, de las ventanas, de las popas de los barcos, aparecen en un pequeño accidente, pero siguen cayendo. Pero también ha ocurrido que diferentes ediles, y se lo comentábamos la semana pasada, han levantado su voz por primera vez y esa anestesia ya se ha despertado y ha sido interno y han pedido su renuncia e incluso han dicho que es un traidor a la patria.